¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noticias 22. Este viernes tenemos el gusto de saludarnos nuestro buen amigo y compañero Juan Arturo Brennan. Hola, buenas noches, colegas, Qué buenas gusto noches a saludarte. todos. Rafael García Villegas, sí. Juan Mansi Rodríguez. ¿Qué tal? Amigo, buenas noches, ¿cómo ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Maestro, sí, por supuesto, todos. A lo que sigue, a lo que sigue. Buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y un programa, como siempre, muy variado donde estaremos platicando, entre otras cosas, de periodismo gonzo. ¿Qué es el periodismo gonzo? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Por eso les pedimos que se pongan en contacto con nosotros a través de la pregunta que lanzamos en este momento. Hashtag Noticias 22. ¿Sobre qué tema les gustaría hacer un reportaje al estilo del periodismo gonzo? Ese que nos involucra dentro del reportaje y nos vuelve parte de esa noticia, parte de esa investigación. Así es, de eso se trata el periodismo gonzo. Vamos a tener más adelante aquí una nota a propósito de la Feria del Libro de la Universidad de Nuevo León, Leer, en donde vamos a hablar sobre periodismo gonzo, pero por favor pónganse en contacto con nosotros a través de esta pregunta. Juan Arturo Brennan tiene preparado algo. De hecho, tenemos preparados dos temas para hoy. La mitad de mi sección, cartelera. Hay cosas interesantes este fin de semana, a pesar de que ya están las vacaciones encima. Sí hay música y por eso queremos enfatizarlo para ustedes. Y la otra es algo que nos interesa mucho a nosotros, también a ustedes. Vamos a darle un poquito de seguimiento a proyectos que fructificaron, de invitados nuestros del año pasado que nos los contaron aquí. Y fueron nos da primicias. mucho gusto. Y fueron primicias y que nos da mucho gusto que hayan fructificado y les vamos a decir de qué se trata, quiénes son y qué han hecho. Y no puede faltar el Viernes de Ciencia y para platicar de un proyecto fascinante que es el telescopio Gaia. Así es, un telescopio que lo que buscan hacer los científicos a través de este instrumento es crear el mapa más completo y perfecto que se puede hacer hasta el momento del universo. Facilito, sencillito. Gaia, a diferencia del telescopio espacial, no nos va a dar imágenes bonitas, nos da puros números que captamos en la Tierra y por medio de computadoras se reconstruyen las posiciones. Ahora, nos mide la posición en la bóveda celeste de la estrella y a través del paralaje nos mide la distancia. O sea que vamos a saber en 3 dimensiones dónde está cada una de esas 1.000 millones de estrellas. Por eso nos gusta decir que Gaia nos va a dar el primer mapa tridimensional de la galaxia. La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido el punto de encuentro entre intelectuales, periodistas y artistas que rememoraron el movimiento estudiantil que cimbró al país hace medio siglo y que este año conmemoramos. El año pasado, con vistas justamente al 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68, se empezaron a reunir compañeros que fueron miembros del Consejo Nacional de Huelga en ese año, miembros de comités de lucha de ese entonces, porque antes eran sociedades de alumnos. Justamente con ese movimiento viene y se transforma y se vuelve comités de lucha. A la par de estos exmiembros del Consejo Nacional de Huelga, un grupo de intelectuales, periodistas y artistas gráficos decidió hacer su propio homenaje al movimiento que marcó la vida política y social de México en adelante. Y decidimos, independientemente del Comité 68 o de las propias instituciones públicas como la UNAM, el Politécnico, empezar a echar a andar mesas de gran reflexión sobre temas que van a estar alrededor del 68. Hay una versión del gobierno de ese entonces que decía que los responsables de lo que había acontecido eran los estudiantes, que estaban vinculados a una serie de teorías, ¿verdad?, conspirativas. Y nosotros lo que queremos dejar constancia es que muchos de estos estudiantes ni siquiera tenían una vinculación con una ideología, fueron aprendiendo en el camino. La mesa redonda, los documentos del 68, se llevó a cabo el 23 de marzo en el Auditorio José María Vigil de la Biblioteca Nacional de la UNAM. Participaron Ana María Sánchez Sáenz, Roberto Sánchez Rivera y los exmiembros del Consejo Nacional de Huelga del 68, Adriana Corona Vargas, Jorge Pérez Vega y Arnulfo Aquino Casas.
Noticias 22, Irma Gallo. Y el reconocido dramaturgo quebequense Michel-Marc Bouchard visitó la Ciudad de México para encontrarse cara a cara con sus propias historias y con aquellos que las han llevado a escena. Michel-Marc Bouchard es un dramaturgo quebequense que ha convertido el teatro en uno de los principales escenarios para la discusión y conformación de la identidad, a partir del libre ejercicio de la escritura. Cada obra tiene sus propias motivaciones, obviamente hay algunas temáticas que son recurrentes en todas, pero por ejemplo la relación con la niñez, el travestismo, la violencia física, los marginales, la relación con el poder. Pero cada obra tiene su propia génesis, diría. Sus propias intenciones también, pero a veces cada obra tiene sus intenciones que vienen a juntarse poco a poco. Como la historia de la Oca, no es una obra que yo inicié, me pidieron escribir una obra para niños. Me dejaron libre de escribir lo que yo quisiera, pero para mí era algo totalmente novedoso escribir para niños. Por ejemplo, para Los Endebles decidí contar la historia de amor que nunca me contaron. Es por eso que había decidido situarla en un contexto histórico, porque en la historia de la homosexualidad solo existimos en las carpetas criminales o las carpetas psiquiátricas. Y quería tener mi propio Romeo y Julieta, finalmente. Gracias a plumas como la de Bouchard, el teatro quebequense es claramente moderno y goza del reconocimiento de la crítica internacional y de la plena aceptación del público. Para mí hay dos mundos, el mundo de la obra escrita, que se va a morir en la primera noche de la representación, porque ahora pertenece al mundo de la representación. No puedo leer mis obras con las intenciones de inicio, sino con las intenciones luego de la representación. Es como si el actor y el público reescribieran mi historia, y sin mis referencias. Porque antes es como un extraño, ¿no? Hay huecos, hay silencios, y toma su forma en el salón de ensayos. Y como tengo la suerte de tener muy buenos directores y muy buenos actores, está padre que me traicionen. Con respecto a sus montajes mexicanos, la mayoría emprendidos por Boris Schumann, opina. Primero hay que decir que Boris es un embajador excepcional de la dramaturgia quebequense. Sin Boris no estaría aquí. Es un apasionado de teatro y es un excelente director escénico, director de actores, y supo crear una compañía, lo cual es fundamental para hacer teatro. Pero lo que me impresiona sobremanera es su inmensa pasión por los autores de casa. Seguro aquí hay gente que debe decir, ¡ay, no, otra vez un quebequense que pone en escena! Para finalizar sus actividades en nuestro país, el afamado dramaturgo llevó a cabo un conversatorio con el propio Schumann, el periodista Carlos Bonfil y jóvenes estudiantes, esto en el Teatro La Capilla. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Continuamos con más aquí en Noticias 22. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado, el ISR, ISR no, ese es un impuesto, el SPR. Bueno, reúne esfuerzos con otras instituciones para llevar a la pantalla chica a uno de los personajes más controversiales de nuestra historia, la Malinche, una figura que ha sido polarizada y que navega entre el desprecio y la alabanza. La historia, pensamos, le debe a Malinche una revisión de este tipo. Una revisión en donde no participe solamente la voz de un guionista, sino un guionista que puede ser con una gran investigación, pero pensamos que no solo es el guión el que va a darnos una visión en diferentes planos de este personaje, que es como hay que analizarla desde diferentes perspectivas. Después del éxito de Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo, el cineasta Fernando González Sitges y la productora Margarita Flores Martínez comenzarán a filmar el documental Malintzin, la historia de un enigma, bajo la producción del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano,
Fundación Miguel Alemán, Fundación UNAM, Claro Video y TV UNAM. Ahí es en donde estamos nosotros haciendo que este documental tenga la participación de los grandes estudiosos de esta época de nuestra historia. Estamos considerando que, por supuesto, usted, don Miguel León Portilla, Eduardo Matos, Camila Tausen, en fin, no nos vamos a ir solamente con una investigación, sino vamos a entrevistar a la mayor cantidad de expertos sobre el tema posibles. Al estar realizando ese documental sobre la figura también controvertida de Hernán Cortés a la luz de la historia de México, nos brincó muy claramente que el otro personaje fundamental para entender no solamente aquel periodo, sino también en buena medida el origen del mestizaje de nuestro país, era precisamente esta mujer que nadie sabe bien a bien cómo se llamaba. Por medio de un enlace vía Skype y desde España, el director Fernando González Sitges agradeció a los productores su participación en este proyecto y habló sobre el personaje de su documental. Como ya pasó con Hernán Cortés y quizá todavía más con Malintzin, por lo desconocida que es en España, es un auténtico privilegio el poder resucitar, atrapar de ese olvido de la historia y presentárselo al mundo y desde luego especialmente, como decía, a los españoles que ya prácticamente tienen olvidado Cortés. Estamos, Fernando y yo, planeando junto con los productores el inicio del rodaje en mayo en diversas locaciones de México. A mí no me queda más que celebrar ahora que estoy en otra actividad en la Fonoteca, que la televisión pública, que las fundaciones y que las empresas privadas continúen con esto, que es una tradición fantástica, la de recuperar nuestra historia, la de hacerla entender con una mirada nueva y fresca. Malintzin, la historia de un enigma, se estrenará durante el último trimestre de este año. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, y esto se suma a una serie de trabajos que han hecho este equipo con el SPR, ya para no equivocarme más en materia de impuestos, con el SPR, que el documental anterior estaba dedicado precisamente a Hernán Cortés y lo vimos hace 2 años, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara hace 2 años. Y ahora la contraparte, la Malintzin, la Malinche, con una historia que seguramente también nos cautivará en la pantalla chica. Vamos a una pausa, les recordamos que tenemos una pregunta con el hashtag Noticias22 a propósito del periodismo gonzo. Quiere decir, ¿sobre qué tema les gustaría hacer un reportaje al estilo de este género periodístico? Que lo explicamos de nueva cuenta, Juan Mancín. Mira, lo interesante del periodismo gonzo es que forma parte de esto que en algún momento se ha llamado como nuevo periodismo. Que ubicamos a Tom Wolfe como el padre del nuevo periodismo a través de una crónica. También encontramos a Sangre Fría, Truman Capote, pero muchos años antes, muchos casi 8 años antes, un argentino, Rodolfo Walsh, es el que hizo lo que hoy podemos entender como nuevo periodismo a través de Operación Masacre, que por supuesto no queda contado porque la historia la cuentan siempre desde ciertos sectores, ¿no? Aristas, claro. Ahora bien, cuando estamos hablando de periodismo gonzo, es una de las ramificaciones del nuevo periodismo y es, por así decirlo, periodismo en primera persona, ¿no? En así es, involucrarse de tal manera que tú eres protagonista de esa historia y eres también partícipe de alguna manera de la misma para después relatarla. Una pausa mientras se reflexionan sobre el periodismo gonzo, ya volvemos. Entre el sueño y la vigilia, Teófilo Huerta ha encontrado la inspiración para darle rienda suelta a sus relatos. Periodista y comunicador, Teófilo Huerta desde muy joven sintió la necesidad de escribir. Al paso de los años ha generado una cantidad de historias que algunas de ellas se publicaron en 2011 en el libro La Segunda Muerte y otros cuentos. Espíritu que ahora continúa en el libro de cuentos, Fatalidades y Sueños, editado por Plaza y Valdés. Sí, está ligado con aquel que saqué primero, porque nuevamente se me dieron la temática de desarrollar situaciones, anécdotas
en que mucho tiene que ver cuestiones de fatalidad, ¿no? De fatalidad, a veces con la muerte, a veces ya no tanto, no tampoco fue todos que fueran la muerte total, pero sí situaciones también de fatalidad, de que el destino nos tiene deparados situaciones en momentos tranquilos, que pueden ocurrir cosas de catástrofe. Los cuentos tienen en la muerte el hilo conductor, detonada por un hecho fugaz que cambia trágicamente el destino de sus protagonistas. Para mí el tema de la muerte, no como una obsesión o como un temor o como algo que esté así insistente, pero de alguna manera como misterio, ¿sí? De una cuestión mística lo tomo, ¿no? El hecho de qué pasa después, cómo viene, cómo se da, qué ocurre, por qué de repente se presenta la muerte. Los cuentos los ha escrito Huerta entre el sueño y la vigilia, es decir, a veces después de despertar, escribe aquello que recuerda del sueño y los desarrolla después. Han sido sueños que han venido pues como diciendo, hey, esto sí es para historia, ¿no? Para una historia. Tanto estos de la ensoñación como aquellos que son de vigilia, de todos modos, pues es una gran interiorización y mucho adentrarse en un personaje central, ¿no? O sea, aunque haya varios personajes que por ahí aparecen, obviamente hay uno central, el cual tiene alguna faceta, alguna circunstancia que le preocupa precisamente de la vida, ¿no? Entonces, siempre es tratar de encontrar pues, una solución a algo, ¿no? A veces a lo mejor no se encuentra y el destino le tiene preparada la fatalidad. Noticias 22, Huemancio Rodríguez. Antígona y Medea se reúnen en el Foro, un teatro para luchar contra la injusticia y agitar un poco las reglas sociales. A partir de los mitos de Medea y Antígona, surge Do Not Disturb, creada y dirigida por Jessica Sandoval. Les pido, no es de, pásenle, siéntense, a ver, acomódense un poquito más. No es eso, no son acomodados. Son dos mujerones, podríamos decir, es Antígona y es Medea. Son dos mujeres que se enfrentan al poder, las dos, para buscar hacer justicia, ¿no? Hacer justicia en una situación en las que ellas vivieron y casi siempre van en contra de la sociedad también. Entonces creo que son dos mujeres que tocan temas, que son unos clásicos, tocan temas muy actuales. Yo diría nada más, Medea para mí, ¿no? El tratamiento que yo le doy a Medea es sobre la traición, sobre el amor, obviamente, pero sobre la traición y la falta de honorabilidad, ¿no? El poco valor que tiene la palabra en estos días. Y Antígona, pues Antígona es una activista, es una idealista, es una mujer que lucha por defender lo que ella cree. Que en el camino. El original e itinerante espectáculo llega a su tercera temporada con un elenco renovado. ¿Quién no se ha roto en el camino? Estamos en la tercera temporada, muy contentos porque además cada temporada ha sido distinta. Ahora tenemos nuevo elenco, nueva música, algunas cosas del vestuario cambian y la casa, hemos trabajado con Mauricio Asensio en que sea una instalación. Entonces cada temporada ha ido cambiando y ahora tiene cosas nuevas. Hay algunas diferencias, cada personaje, cada intérprete, cada artista tiene algo que aporta al personaje, digámoslo así. La esencia es la misma, he cambiado dos escenas, pero te repito, siempre es un poco pues en la evolución de la puesta en escena, supongo, y creo que se ha enriquecido, creo que además ha madurado. Hemos dado 50 funciones ya, dimos las 2 temporadas primeras y yo la siento, y también por la respuesta del público, siento que cae mucho mejor. Entonces, que tiene una base mucho más firme. Al estilo del viejo cabaret alemán, Do Not Disturb es un espectáculo interdisciplinario que a través de danza contemporánea, dramaturgia e instalación va narrando la historia y los motivos de los dos míticos personajes, la búsqueda de la justicia y su rebeldía por el modo en que se ejerce el poder. Los invito a ver Do Not Disturb en un teatro Nuevo León número 46, sábados y domingos, sábados a las 7 de la noche, domingos a las 6 de la tarde, hasta el 15 de abril. Acá los esperamos. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22.
Bueno, pues después de estas imágenes con estos personajes fundamentales, hay que recordar que Antígona ha sido uno de los motivos de muchos escritores contemporáneos, y Medea, bueno, Medea es uno de esos mitos que se repiten y se repiten, y que es al final de esta democracia griega que fue reinventada. Quiere decir que más allá de que enloqueciera y matara a sus hijos, ella era una mujer que tenía motivaciones, y ese es el siguiente nivel que encontramos en la tragedia griega. ¿Cuántas óperas le han dedicado a Medea? Y es momento de ir a sus respuestas con el hashtag Noticias22 a propósito de periodismo gonzo. Gracias por contactarse con nosotros. La primera respuesta que compartimos es la de Beatrice. Así es, ella dice sobre prácticas religiosas. Fíjate que esto es interesante lo que dice Beatriz, porque más o menos así es como comenzó el libro El Reino de Emmanuel Carrère. Él se iba a ir en un crucero de puros católicos que iba a visitar todas estas partes de Grecia, todas las islas en donde habían estado alguna vez algún santo, y a partir de eso iba a escribir un reportaje que, bueno, terminó transformándose en esta novela, crónica, autobiografía, no ficción, ficción, que es El Reino. Y aquí tenemos otro tuit que nos podría remitir a Bukowski, quizá, de Nemesio Díaz García, el arte de beber whisky and whiskey. Sus variedades, diferencias, Tennessee, Escocia, Irlanda, su respectiva cata. Mi estimado Nemesio, tienes cámaras, micrófonos, tú dinos qué día arrancamos esta seria y profunda investigación. Lo podemos hacer terminando noticiero, yo tengo tiempo. ¿Por qué no? Ahí está, periodismo gonzo, me encanta la propuesta. Bueno, hacemos una pausa, tenemos más preguntas. No, precisamente a propósito de esto que estamos preguntando sobre periodismo gonzo, en One Leer se premió lo mejor de este ejercicio en nuestro país, y este es el reporte. Cuando hablamos de periodismo gonzo, el primer referente que nos viene a la cabeza es Hunter S. Thompson. Inspirado en él, el escritor J.M. Servín creó en 2015 el Premio Nacional de Periodismo Gonzo, que se da a conocer durante la Feria Internacional del Libro de Oaxaca y se premia en la One Leer, ya que se trata de un esfuerzo continuo entre Producciones El Salario del Miedo, que dirige el escritor, la Universidad Autónoma de Nuevo León y Editorial Almadía. La idea para nosotros siempre ha sido pues recuperar y ponderar un periodismo de buen nivel, pero de periodistas, escritores, cronistas que no precisamente tienen los reflectores, la atención mediática encima, ¿no? Por ejemplo, en nuestras ediciones siempre quisimos o le damos predominancia a los autores que no tenían libro publicado. Tratamos de ser como un apoyo. Yo vengo de una tradición ya muy grande en México de escritores editores, por propia necesidad, por convicción, por gusto. Entonces el premio es un poco eso. Rodrigo Islas Brito fue el ganador de la tercera edición del premio con su crónica Shadani, Unión Hidalgo, Chicapa y sus historias de cómo demoler o no demoler sus grietas. El 7 de septiembre tembló, sí es el mayor temblor en la historia del país, de mayor grado. Y bueno, 125,000 personas se quedaron en la calle, ¿no? Y 80,000 bienes se cayeron. Entonces, a la semana de este temblor, del 7 de septiembre, yo tuve la oportunidad de acompañar a un grupo de personas que llevaban comida y alimentos y bueno, víveres en general y cosas en general a los damnificados. Y bueno, tuve la oportunidad de recorrer 5 poblaciones que son Chicapa, Unión Hidalgo, Chadani, Juchitán y Ixtaltepec. En esta crónica en especial me interesó aglomerar estas 3 poblaciones porque son 4, bueno, porque significan básicamente como un fresco de lo que se vivió que se sigue viviendo en el Istmo de Tehuantepec. En esta ocasión, las menciones honoríficas fueron para Viaje al final del porno indie de Eduardo H.G., Un día como golpeador del PRI de Jorge Alonso Espíritu, Asisgual, el payaso detrás del hombre de Eric Baena Crespo, Masacre 68, Bajo el pelaje ríspido y la chaqueta raspada de Alejandro González Castillo, y Ciudadela, Máquina del tiempo vuelta rumba de Javier Ibarra. Desde Monterrey, Nuevo León, para Noticias 22, Irma Gallo.
Bueno, pues ahí tienen ustedes, a eso nos referíamos cuando hablábamos de periodismo gonzo, y esa palabra ha sido utilizada, Rafael, para también otro tipo de aproximaciones en primera persona, por ejemplo, también en el cine, en los documentales. En el caso de Lech Kowalski, que no necesariamente se le llama a su documental como gonzo, pero sí es la persona que con cámara en mano, involucrado dentro de una gira, la primera gira de los Sex Pistols, está absolutamente en todos los detalles con estos músicos. Se llama Death on Arrival, un gran documental. Pensé que ibas a hablar de cosas 3X, qué bueno que no. Tenemos otra respuesta a propósito de lo que estamos compartiendo con ustedes, o que están compartiendo más bien con nosotros, a través del hashtag Noticias22, y es de Martín Ramírez. ¿Cómo era la vida en el Anáhuac versus el México moderno? Bueno, eso está interesante, creo que sería un poquito complejo porque pues ha cambiado mucho la ciudad, nos ha cambiado mucho la ciudad, y eso significaría también generar, que no sería una mala idea, un reportaje de muy largo aliento, de muchos años, para ver cómo nos está cambiando esta megalópolis y cómo las autoridades también han permitido que se vayan conformando todos estos sistemas de vivienda que ahora padecemos. ¿Hacia dónde vamos? Una pausa, más en Noticias 22. Bien, vamos con ciencia. Esta noche Karen Rivera nos habla de una misión espacial que revolucionará toda la idea que tenemos actualmente del universo y del mapa de las estrellas. Esto es lo que se busca, tener un mapa el más preciso que jamás haya existido. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Como siempre, un placer saludarlos en esta sección de ciencia. Realizar el mapa tridimensional más preciso de la Vía Láctea es el objetivo de la misión Gaia. Se trata de un satélite liderado por la Agencia Espacial Europea que fue lanzado al espacio en 2013 y que permitirá medir la ubicación de más de 1.000 millones de estrellas. Sobre el tema nos platica el investigador Luis Aguilar del Instituto de Astronomía de la UNAM, con sede en Ensenada, Baja California. Gaia es lo que se llama un satélite astrométrico. Lo que quiere decir es que mide con gran precisión la posición y el movimiento de las estrellas. Partimos de cómo vemos nosotros en tercera dimensión. La razón por la cual tenemos nosotros dos ojos y que los dos apuntan hacia el frente es porque tenemos lo que se llama visión binocular. Lo que vemos con un ojo es ligeramente diferente a lo que vemos al otro, y eso depende de la distancia. Exactamente lo mismo es que vamos a hacer con las estrellas. Nada más que como las estrellas están tan distantes, necesitamos los ojos que estén muy separados. Tan separados que queremos usar todo el diámetro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y si de alguna manera nosotros pudiéramos saber la distancia, entonces podemos saber cuál es el brillo intrínseco de las estrellas. Y eso es algo muy importante porque no todas las estrellas tienen el mismo brillo. Entonces lo que hacemos es tomar una foto de las estrellas, digamos en enero, y esperamos hasta junio, julio, que la Tierra está del otro lado del Sol, y tomamos otra foto y comparamos ambas fotos. Y de esa forma podemos medir este desplazamiento aparente que los astrónomos le llaman el paralaje. En la astronomía, el paralejo es una escala que permite medir la distancia desde la Tierra hacia una estrella de forma directa. Para darnos una idea de la precisión de este satélite, si pusiéramos una moneda de 10 pesos en la superficie de la Luna, Gaia podría observar si hay una hormiga del lado derecho o del lado izquierdo. Y entonces va a medir sistemáticamente el paralaje de 1.000 millones de estrellas en la galaxia. Esto es algo inusitado, fuera de serie. Al momento presente solamente conocemos el paralaje con gran precisión para alrededor de unas 50.000 estrellas. Gaia, a diferencia del telescopio espacial, no nos va a dar imágenes bonitas, nos da puros números que captamos en la Tierra y por medio de computadoras se reconstruyen las posiciones. Ahora, nos mide la posición en la bóveda celeste de la estrella y a través del paralaje nos mide la distancia. O sea que vamos a saber en 3 dimensiones dónde está cada una de esas 1.000 millones de estrellas. Por eso nos gusta decir que Gaia nos va a dar el primer mapa tridimensional de la galaxia. Aunque México no participa directamente en esta misión,
pues sabemos algunos astrónomos, en particular el Instituto de Astronomía, que hemos empezado a colaborar con la gente de Europa que trabaja en estas cuestiones y aportando ideas. Y es a través de estas ideas que hemos aportado que se nos abren las puertas para poder empezar a colaborar y formar parte del grupo de trabajo que va a explotar estos datos. En abril de este año, Gaia pretende publicar un catálogo de estrellas con la información recabada hasta el momento y realizar la lista más grande de cuásares. Hasta aquí la información científica. Muy buenas noches. Gracias a Karen Rivera y rapidísimo esta información que nos llega de último minuto. Revelan el hallazgo de un cargamento de joyas coloniales en la costa de Yucatán. Una zona de arrecifes fue el infausto destino de una pequeña embarcación mercante que naufragó con más de 300 piezas de oro. La colección expuesta en el Museo de Arqueología Subacuática incluye joyería, posiblemente hecha en Oaxaca, con incrustaciones de esmeraldas venidas de Colombia. Estamos hablando de un naufragio que ocurrió por allá del siglo XVIII y un hallazgo que, por supuesto, vuelve la mirada a esta región del país y también a los museos para preservar estos tesoros, patrimonio de la humanidad. Emocionante, sin duda alguna. Bueno, con esto vamos a más aquí en Noticias 22. Ya está por aquí Irma Gallo, que nos tiene a un entrevistado muy interesante. Así es, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de que Diego Fonseca esté aquí en el estudio de Noticias 22 para hablar de Tiembla. Diego, cuéntame primero, ¿cómo te involucras tú en este proyecto de Almadía y de Fondo Ventura? Que además vamos a tener que decirles que todas las ventas del libro son para la reconstrucción de Oaxaca. Pero primero tú dinos, ¿cómo es que te involucras? Bueno, el proyecto surge que cuando yo llego a la Ciudad de México 10 días después del terremoto y encuentro a mis amigos y a la ciudad en un estado de silencio casi catatónico. Sí. Y habiendo vivido acá más de 6 años, me sorprendió porque esta es una ciudad bullanguera, anárquica, medio esquizofrénica. Sí. Y ahí supuse que había algo por decir alrededor de... Todavía la ciudad se notaba que estaba en un luto, ¿no? Y dije, bueno, el modo de romper esos duelos y lutos es con la conversación. Y ahí se me ocurrió la idea de crear el libro. Al poco tiempo hablé con Memo Quijas de Almadía, y él de manera entusiasta abrazó la idea y dijo, bueno, además de eso lo que podemos hacer es todas las ganancias del libro destinarlas a Tejamos, Oaxaca. Y empezó a correr, el libro se produjo rápidamente, en 2 meses y poco, entre octubre y diciembre del año pasado. Y bueno, nada, a partir de ahí empecé a trabajar con los autores, 35 en total, que fueron publicados. Hubo otros 20 que al final no llegaron para poder entrar dentro del libro. Hubiera sido ya casi como una especie de suma teológica del sismo. Hubieran sido 55 de haber entrado todos. Sí. ¿Cómo se hizo la selección de los autores, Diego? Porque vemos que hay autores de varias generaciones. Está Juan Villoro, hay gente más joven como Fernanda Melchor, por ejemplo. Bueno, el primer punto es que en general son casi todos autores a los que yo he leído como editor de un modo u otro. Y o me gusta cómo escriben o me gusta la aproximación que tienen a un tema. Y lo otro es que trataba de balancear género, trataba de balancear el hecho de que hubiera presencia del DF, de Ciudad de México, y presencia del interior, particularmente Oaxaca. Claro. Y lo otro, responder a la idea de que yo creo que Ciudad de México, yo al venir acá clamé ciudadanía subjetiva de la ciudad. Sí. Y Ciudad de México es una ciudad cosmopolita, digamos. Puede estar habitada por chilangos, pero pertenece al mundo. Entonces, desde ese lugar, me parecía que la mirada debiera incluir no solamente los que sufrieron el terremoto, sino los que, siendo mexicanos, estaban fuera, o siendo extranjeros vivían acá, o desde fuera han sido parte o han tenido la ciudad como parte de eso. Y luego fue el trabajo de ir conceptualmente construyendo la idea del libro. Básicamente, la idea fue contar una especie de desarrollo con la estructura de un cuento, con el impacto de los hechos al principio, luego las implicancias de esos hechos con los conflictos que vienen y finalmente un cierre arriba, si se quiere, redentor, tratando de encontrar una salida esperanzadora a vivir encima de una ciénaga seca, ¿no? Que tiembla. Sin embargo, bueno, nos hablas de estas estructuras y sin embargo los textos son tan distintos uno de otro y creo que eso los hace muy ricos. Bueno, por ejemplo, el texto de Fernanda Melchor, que habla como somos siempre todas las mujeres, las que estuvieron con las costureras, las que
estaban las feministas Sí, esperando sí. que se sacaran a los cuerpos antes de que la maquinaria entrara. Sí. Juan Villoro, con este poema que él confiesa que escribió como una letanía y que en Reforma publicaron, Sí. y luego se volvió un poema hasta con ilustraciones. Verónica Gerber con las Ensayo fotografías, con las fotográfico, sí. imágenes, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo esta libertad y esta variedad de textos se conjuga para crear Lo Tiembla? primero que yo tenía claro es que tenía que ser un texto polifónico, o sea, y por ser polifónico tenías que jugar con los balances de coros, ¿no? Contraltos, bajos, sopranos y demás. Creo que el ejercicio, digo, un editor es un lector entrenado. Sí. Y me parece que el ejercicio fue, a medida que iba viendo los textos, ir acomodándolos como si fueran piezas en un collage, en una enorme vitral, Ajá. para que encajaran cada uno, así que mantuvieran una cadencia, un ritmo, en el que hubiera valles, hubiera picos y demás a lo largo de todo el texto. Y creo que, por eso hablo de texto, ¿no? Porque cada una de esas partes forma parte de un macro texto, una obra conceptual en la que tratamos de plantear el drama humano junto con el drama político y social que significó el sismo. Y hay conceptos sismos. claves, ¿no? Hay Sí. conceptos claves que tú les diste o que ellos sugirieron, por ejemplo, la soledad, cuál es la oscuridad. La oscuridad, ¿no? mi idea inicial fue que cada uno trabajase sobre un tema o una idea o una palabra. Ujú. Y a partir de eso se iba construyendo el libro. Como suele suceder, el azar toma parte y en determinadas circunstancias palabras que yo había asignado me venían por otro lado, Claro. así que empezamos a reordenar todo en función de ello. Desde las fridas, desde los símbolos, desde los signos, desde cómo es que le damos significado político o social a algo, desde las ideas de conspiración hasta el momento epifánico de descubrirte dentro de un sismo que todo puede acabar para vos en unos segundos, desde la maternidad y el drama y el miedo, cómo uno está cableado. Somos papás, sabemos lo que es llegar tarde a que tus hijos no estén allí, Sí. a las ideas, a ideas que abordan la corrupción, ideas que abordan el drama humano, el trauma, los cuerpos. Los cuerpos. Esta idea porno. Sara Uribe. Sí, sí. ¿no? Y esta idea Aileen Trotsky. la idea del porno en el sentido del morbo alrededor de los muertos, del morbo alrededor de tratar de sale Frida Sofía viva o no, y demás. Del juego televisivo. Tal cual, tal cual. Diego Fonseca, es importante decir que todas las ventas, todo lo que se recaude con Tiembla, va a ir para la Fundación Tejamos Oaxaca, gracias a Fondo Ventura. Te agradezco muchísimo haber estado aquí, Diego Fonseca. Vayan y compren Tiembla y así ayudarán también. Gracias. A ti. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos. Estamos llegando al final de nuestro reencuentro con lo acontecido en San Diego, California, durante el Festival de Cine Latino. Jasper es un cortometraje sobre un joven inventor que se esfuerza por crear una máquina del tiempo. Pues yo creo que a todos nos pasa que dices, si hubiera hecho algo distinto en el pasado, todo estaría bien ahorita. Is that what I think it is? I seriously doubt it. Se trata de un niño de un chavo, inventor, que quiere regresar en el tiempo para regresar con su ex, a ver si puede arreglar su relación con ella. Y pues es una drama comedia. I'm trying to build a time machine. Are you saying that the person who could go down in history as the first ever time traveler is doing this to fix a breakup? Yes. La idea me llegó una vez que estaba en clase y había regresado de la escuela y no había hecho una tarea. Y de la nada dije, ¿cómo me siento ahorita? ¿Qué es lo que quiero decir ahorita? Y lo escribí y fue el principio de Jasper. Y ya lo entregué y yo dije, no, pues ya me olvidé de esto, ya hasta aquí llega. Pero no, los maestros me decían, no, síguele, este puede ser tu proyecto de graduación. Y de ahí le seguí trabajando, fue un proceso como de un año, pero pues no trabajé en él todo el año, fue poco a poco.
Tea's ready. ¡Mom! En 5 años me encantaría estar en Londres trabajando todavía con mi equipo de Jasper, de producción de Jasper, Anastasia, haciendo películas y cortos allá en Inglaterra y ojalá acá en México también. If you succeed, you could erase this timeline. If you disappeared. I just need to make sure that I do things more intelligently. Have you considered moving on? Many times. But then I remember that we're meant to be. Noticias 22, Olin, buen día. Bueno, después de ver este cortometraje y este trabajo que hicieron Armando López y Olin Buendía allá en San Diego, pues tenemos el gusto de conversar con Juan Arturo Brennan, que tiene muchos temas el día de hoy. Como siempre, un placer recibirte, mi querido Juan Arturo. Y vamos a arrancar reconociendo a las personalidades que has traído a lo largo de estos meses y que ahora pues también tienen repercusión y reconocimiento y concretan ya proyectos. Exactamente. Buemansin, Rafa, buenas noches. Buenas noches a ustedes. En efecto, una cosa que nos da particular gusto a mis colegas y a mí, ellos y los que de pronto están aquí en otros momentos, es que nuestros invitados a este segmento musical nos hablen aquí de determinados proyectos que tienen y de pronto pasa el tiempo y esos proyectos llegan a fruición. Eso me parece que es fantástico. Entonces hoy tenemos 3. Para empezar, estuvo aquí el año pasado Carlo Ayllón, un buen compositor que está especializado en música para cine. Nos platicó que estaba haciendo esto, que había hecho el otro, y lo que nos dijo fundamentalmente que estaba en proceso de terminación la película Nocturno, dirigida y escrita por su hermano Luis. Y también hay un par de Ayllones de otros parientes metidos en los créditos. Y finalmente la película Nocturno, musicalizada por Carlo, que estuvo aquí de invitado, ya está en cartelera. Ya está en la Cineteca. ¿Y qué creen? Para no perder la costumbre de venir filoso, de ahí vengo, acabo de llegar hace unos minutos de Cineteca, la fui a ver. ¿Sí? Es una película que les recomiendo, es distinta a lo que se está haciendo, sobre todo lo que está pasando en cartelera comercial. Es decir, la boda de fulana y la otra boda de Mengana y el penacho Moctezuma. Este cine con otra intención total. Sinopsis. Un individuo muy viejo se está muriendo de cáncer. Y una enfermera va a cuidarlo. Y lo que ocurre durante el resto de la película es eso. Y alrededor de eso hay un extraño caso múltiple de desapariciones de jóvenes niñas, también con cáncer terminal. Es una película dura, es una película ruda, pero hay un montón de reflexiones humanistas harto interesantes. Y la pregunta fundamental, Juan Arturo, ¿cómo suena? Muy interesante. La música de Carlo es muy eficaz, es muy ambiental, en el mejor sentido de la palabra, le da mucho ambiente, está utilizada con discreción, no hay exabruptos musicales inútiles, y además de su música original, hay por ahí un pequeño arreglo que le hace de una pieza de Schumann, un arreglo que tiene un cierto sarcasmo por el momento en que está puesto. Wow. Pero está muy bien el arreglo, pero la música original de Carlo es harto interesante, y sobre todo, complementa una película que vale mucho la pena ver, porque si tuviera yo que escoger un solo adjetivo para no volverme crítico de cine, es una película inquietante. Y ese es el cine que nos interesa, el que nos remueve algo de la naturaleza humana, ¿no? Y Juan Carlos Colombo, que es el protagonista hombre, está espléndido, como el moribundo. Perfecto. Bueno, entonces, ya Nocturno es otra de las recomendaciones, ¿no? Nocturno, la película de Luis Ayllón, escritor y director, con la música de su hermano Carlo, que estuvo aquí y nos habló de ello, ya está en cartelera. Hay que ir al cine. Y también nos hablaron alguna vez de un disco de un compositor entrañable que es Mario Ruiz Armengol, traducido, si se me permite la expresión, al arpa. Exacto. Bien, uno de los invitados del año pasado, que no vino aquí, eso sí me acuerdo, fuimos a su casa, porque traer el arpa, cualquiera la toca, no cualquiera la carga, es igualito que el cilindro, ¿no? Bueno, el muy joven y muy talentoso arpista mexicano, Emanuel Padilla Holguín, fuimos a su casa, nos platicó de sus proyectos, tocó algo de música para nosotros y nos dijo, estoy preparando un proyecto importante que es grabar la integral, toda la música original para arpa de Mario Ruiz Armengol, que en efecto es un compositor entrañable, subvalorado, hay que rascarle más, hay que conocerlo más, hay que... Es más que ternura. Mucho más que ternura y mucho más que La Calle de los Sueños. ¿Sí? Entonces, 2 discos compactos en un álbum. ¿Sí? Por cierto, gracias a la magia de la tecnología y a la habilidad de nuestro señor director de cámaras, están viendo ustedes las imágenes de la portada del disco de don Mario Ruiz Armengol allí presente, y también la del joven arpista Emanuel Padilla Holguín. Ya salió el disco está muy bueno. Está buenísimo. Es realmente muy bueno. Alcanzó para 2 discos y, muy importante, colegas, todo es música original.
todo es música original para arpa. De hecho, la primera pieza del primer disco es Ahí está Ve la Emanuel. edad de Manuel, caray. Sí, es un bebé. La Pero primera hay una pieza cosa del primer disco interesante. es un preludio que está marcado preludio para arpa o piano. Aquí está la versión para arpa. Y las dos últimas piezas del segundo disco son dos piezas para dos arpas. Y aquí Emanuel Padilla Holguín cuenta con la colaboración de su colega Baltasar Juárez. Hay Decías. una cosa bien interesante sobre este disco, o mejor dicho, sobre el repertorio, que es un repertorio, Mario Ruiz Armengol es un gran compositor, pero también había una cosa emocional en su vínculo con el arpa, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, Veracruz, fundamentalmente, pero es completamente de concierto, pero el arpa jarocha ahí está. Y habría que mencionar Bueno, fundamentalmente... yo lo decía más porque había tenido alguna pareja arpista. Yo no quise meter... El chismoso es Mansi. A mí que me esculquen, el chismoso es él. Yo no... La Está nota grabado, del corazón, sí, la revista del corazón es la sección de él, no la mía. No, además de eso, la música que hay en este disco tiene todas las cualidades por las que conocemos a Ruiz Armengol. Rápidamente, dicen, habría que discutirlo, que fue el único compositor impresionista auténtico en México. No sé si el único, pero de que su música tiene mucho impresionismo, muy perfumado de lo francés, lo tiene. Es música de salón. También tiene todo el espíritu de la música de salón del tránsito de siglo, no este último, sino del 19 al 20. Digamos música de cámara. Es música de salón camerística, sí, y por supuesto hay un romanticismo tipo Ponce y sus contemporáneos, Castro, Villanueva, pero muy filtrado con un refinamiento que da un paso más allá, sobre todo en lo armónico, porque hay que recordar que otro pequeño elemento, que es pequeño, muy importante elemento en su música, que se nota en algunas de las piezas que toca Emanuel aquí, es el jazz. Entonces es importante. Eso es un disco realmente que vale mucho la pena, un álbum doble que contiene toda la música original para arpa y dos piezas para dos arpas de Mario Ruiz Armengol con el, insisto, joven y talentoso Emanuel Padilla Holguín en el arpa. Para no hacer señas y que me pesque la cámara en mal momento, nos quedan 3 minutos. Nos quedan me quedo 3 con minutos. Arturo. Entonces, para no hacerte la señal y que me pesque desde el aire, rapidísimo, 3 minutos, en 3 minutos, UNESCO. Un reconocimiento más. Estuvo el año pasado aquí Sibyl Haem, esta mujer que está trabajando desde hace mucho tiempo y con mucho enjundia en el rescate de los soundtracks, de las músicas del cine mexicano de cierta época, ¿sí? Y ha estado trabajando y nos lo dijo aquí en condiciones rasposas, ¿sí? Falta presupuesto, falta apoyo, le necesitan, yo creo que necesitan, bueno, estoy seguro que necesitan meterle un poco más de enjundia al trabajo que está haciendo ella. ¿Por qué? Nos vino a platicar qué estaba haciendo y hace muy poco, hace unas semanas, fue reconocida por la UNESCO, el trabajo que está haciendo ella como memoria del mundo en México. Va fundamentalmente la música del cine mexicano de 1957 a 1975, que es lo central que ella está trabajando, ya forma parte de un reconocimiento de la UNESCO como memoria del mundo. Y es un proyecto mexicano que está haciendo Sibyl. Es decir, Sibyl necesita apoyo, ese proyecto necesita apoyo para que valga la pena. ¿Qué chiste tiene si estamos en la UNESCO y el proyecto no fructifica? Así es. Importante. Esos son los reconocimientos recientes y la fruición de proyectos de 3 de nuestros invitados importantes del año pasado. ¿Y a dónde vamos este fin de semana, Juan? A pesar que empieza la Semana Santa, pueden ir a varias cosas. Filarmónica de la Ciudad, el domingo en el Zócalo, una novena de Beethoven. A las 6 de la tarde. O sea, evento popular con cierre del Festival del Centro Histórico en la Ciudad de México. Y el domingo, también a las 5 de la tarde, si no quieren estar en el Zócalo, hay un Requiem de Verdi en Palacio de Bellas Artes, ¿sí? Con un reparto que incluye al gran cantante mexicano Noé Colín y a la espléndida mezzosoprano finlandesa Nina Keitel, que vino especialmente invitada para ella. La conocí hace unos días, comí con ella y con mis amigos de la embajada, una dama estupenda y una gran cantante también. Y la FUNAM, en sus horarios tradicionales, que son sábado a las 8 y domingo a las 12, tiene Pasión según San Juan. Ojo, no la de San Mateo, que es la famosa, la grande, sino otra de las pasiones, menos interpretada que la de San Juan, pero que la de San Mateo, pero también muy interesante, en los horarios tradicionales. Y Eurojazz. Cierra el Eurojazz con 3 eventos. El sábado hay doble cartelera. A mediodía, 1:30 de la tarde, Tarafuki, ¿sí? Que es un grupo checo. En la misma tarde del sábado, pero a las 5, Tuomo y Marcus, finlandeses, jazz finlandés. Y el domingo cierra en la función de las 17 horas, de las 5 de la tarde, un grupo belga. También importante, ¿sí? Entonces, Giuseppe Milace, ¿sí? Giuseppe Milace y Vogue Trio. Aquí tengo el acordeón, ¿por qué no? No me voy a acordar de todo eso, nada más así como así. Ahí está la invitación y vamos con Tarafuki precisamente para cerrar este programa. Muchísimas gracias, mi querido Juan Arturo, por las recomendaciones y por los invitadazos que traes. Y mucha música el fin de semana, a pesar de que empieza la Semana Santa. Gracias, Wemansen, gracias, Rafa. Weman, gracias, Arturo. Como dice allá en Sports Center,
Chao, chao. Ya saben Nos quién. vemos el lunes en Noticias 22. Y disfruten Tarafuki ahorita en este momento. But